montañas de León, escribió don Miguel de Cervantes, tuvo principio mi linaje con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrechez de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico. Pero no es este el único dato que vincula a León con el desarrollo del idioma castellano. Ciudad bimilenaria, León creció en las estribaciones de la cordillera cantábrica, donde en el siglo I de nuestra era se asentó un importante campamento militar que fue refugio de los Astures. Legio se llamó originalmente, un nombre desvirtuado de la Legio Romana. Pero luego, al castellanizar el nombre, no se le puso Legión, sino León. Vaya usted a saber por qué. Y la ciudad no tomó por escudo, como hubiera sido lógico, un estandarte y una lanza, sino un león. Su nombre ya aparece romanceado y documentado en el siglo XI. La andadura histórica de esta ciudad, que fuera sede del antiguo Reino de León, está marcada por hitos muy importantes, uno de los cuales es el de haber sido cuna de las primeras cortes democráticas del mundo, instaladas por el rey Alfonso IX en el año 1188, donde se limitaron las atribuciones del poder real y se consagraron los primeros derechos humanos a través de una serie de decretos recogidos en la Magna Carta Leonesa. No menos importante en la historia de León es el hecho de ser el mejor escenario del arte románico castellano. Ciudad monumental, su moderno paisaje urbano está poblado de magníficos edificios artísticos que son testimonio de las tres épocas de la ciudad: el románico, el renacentista y el gótico. Tal es la iglesia de San Isidoro, cuya espléndida fachada sur es una elocuente representación del románico. Tal es la portada barroca de San Marcos, el más hermoso exponente renacentista de toda la provincia de León. Y tal es la pulcra leonina, que es el título universal de la catedral, la más bella joya del gótico español, piedra con música en el viento, que dijera el poeta leonés Antonio Camonero, y templo de claridad y hermosura, en palabras de Fray Luis. La región leonesa ha sido a través de la historia ruta de conquistadores y camino de peregrinos, camino que nos proponemos recorrer comenzando en Sahagún, a 70 kilómetros al sureste de León, donde una vieja cruz de piedra da la bienvenida al peregrino, quien cumplirá su primera etapa piadosa en la ermita de la Virgen del Puente. Incidentalmente, fue esta la primera ciudad que proclamó la República en la madrugada del 14 de abril de 1931, lo cual le mereció ser nominada como la muy ejemplar ciudad de Sahagún. El siguiente paso en el camino es el Santuario de la Peregrina, un enorme edificio de estilo gótico mudéjar, que fue convento de franciscanos, en cuya sacristía se destacan preciosas yeserías moriscas. Este templo, erigido en 1257, es titular la imagen de la Virgen y el Niño, en atuendo de peregrinación, obra de la andaluza Roldán. El poderoso monasterio de San Benito, dedicado a los santos señores Facundo y Primitivo, no queda en pie sino el arco gótico de la entrada, el cual ya no da a ninguna parte. Se levanta el monumento a Fray Bernardino Sahagún, misionero franciscano e insigne antropólogo, quien nació en esta ciudad en 1500 y murió en México después de haber escrito su Historia General de las Cosas de Nueva España, con valiosa información sobre la vida de los aztecas. Sahagún posee lo mejor del arte mudéjar de Castilla. La iglesia de San Lorenzo es ejemplo del románico mudéjar. Sus tres naves y la gran torre fueron construidas en ladrillo, lo mismo que sus soportales. Otro ejemplo es la iglesia de San Tirso, de la cual dijera Federico García Lorca que en su torre está el duende de España. El ábside central se inició en piedra para proseguir en ladrillo, lo cual explicó la definición románico de ladrillo.
Ambos templos albergan en su interior verdaderas joyas de arte. En las afueras de Sahagún discurre el río Cea, bordeado de choperas que, según la leyenda, son las lanzas florecidas de los guerreros muertos del ejército de Carlomagno. Se dice que durante la época romana fueron arrojados a este río los cuerpos martirizados de San Facundo y Primitivo. Cruza el Cea, un hermoso puente medieval de ascendencia románica. Más adelante otro río, el Esla, a cuya vera nos encontramos con Mansilla de las Mulas, donde se levanta un hermoso monumento al peregrino. Villa repoblada por Fernando II, es la patria, por decirlo así, de la pícara Justina, protagonista de un famoso libro de la picaresca española del siglo XVII, que lleva el mismo nombre. La pícara Justina es una mesonera que hace peregrinaciones y las narra con gracejo, desenfado e ironía. La plaza de Mansilla conserva los típicos soportales de madera. Sus casas fueron construidas con canto rodado y argamasa. Durante la Edad Media tuvo un completo recinto amurallado con 4 puertas, de las cuales solo una queda en pie. Volvemos a León. Junto al Bernesga, el río, señor de la ciudad, se levanta el Hostal de San Marcos, primer ejemplo de la arquitectura renacentista española, que en sus orígenes fue un hospital dedicado a socorrer a los peregrinos. El sol de León se refleja en la suntuosa fachada, decorada con medallones, personajes bíblicos, pilastras y cornisas. Aquí estuvo preso Fray Luis de León. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se acompasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. También en San Marcos pagó prisión don Francisco de Quevedo, el poeta grande entre los grandes, que escribió en el mundo. Pagaba así su gran poesía, su inmersión en la vida de los hombres, en la política de su tiempo. Él levantó látigo sobre la corrupción de tiranuelos, cortesanos y príncipes. En una de sus últimas cartas desde la prisión escribió: Si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. El ánimo está afuera de la jurisdicción de cerraduras y candados. Se destaca desde la tierra al cielo y va y viene descansando en jornadas inmensas. La Real Colegiata de San Isidoro es una de las obras románicas más importantes, no únicamente por su arquitectura, sino también por su escultura, su pintura y orfebrería. La esposa del Cid campeador, doña Jimena, acudía con frecuencia a este templo. Salía a misa de parida en San Isidoro de León la noble Jimena Gómez, mujer del Cid campeador. En la biblioteca de San Isidoro guarda, entre otros códices e incunables, la famosa Biblia Visigótica o Código Legionensis, que data del año 960, ilustrada con miniaturas mozárabes y acotaciones árabes de incalculable valor. En el museo podemos contemplar el pendón de Baeza, recuerdo de las hazañas de los leoneses durante el cerco de la ciudad, esa villa real. Puede contemplarse también el Arca de San Isidoro de 1063 y el Panteón Real, que alberga los restos de doña Sancha, de su marido Fernando, además de otros 20 cuerpos reales. Los frescos que decoran las 6 bóvedas de esta cripta han merecido que se le llame la Capilla Sixtina del románico. Se trata de las mejores colecciones de pinturas murales de la Europa medieval. Pinturas realizadas al temple en el año 1160, que son de las pocas que han arribado a estos tiempos sin retoques ni añadiduras
y que conservan todo su colorido y esplendor. En uno de los arcos aparece un calendario románico en el cual cada mes se representa con una escena de la actividad de esa época. En agosto la siega, en septiembre la vendimia, en octubre la recogida de bellotas, en noviembre la matanza del cerdo, etc. Vemos también a Cristo sentado en el arco iris con el libro de la vida en la mano, así como varias escenas del Nuevo Testamento, que van desde el nacimiento del niño Jesús hasta la última cena. Y ya nos aproximamos a la otra gran joya arquitectónica de León, su imponente catedral, la más luminosa catedral del gótico español. Lúcida, esbelta, alada, la catedral flota, asciende en encendidas piedras con el oro de la tarde, según la describiera el poeta leonés Victoriano Crema. Es la única iglesia en la que uno se siente como en el corazón de una joya, escribió una visitante. Y James A. Michener exclama sorprendido: he visto todas las cosas bellas del mundo, pero hasta ahora, por lo que se refiere al puro placer visual, no he visto nada que supere a la Catedral de León a las 3 de la madrugada, iluminada por dentro. Es uno de los mejores de España. Alberga entre innumerables piezas de arte más de 1800 manuscritos, entre ellos el Preceptón Silonis del año 775 y el famoso antifonario mozárabe de principios del siglo X, el códice más importante de la liturgia musical de este rito. Dejamos León para seguir la ruta jacobea y llegamos al río Órbigo. Este puente presenció en 1434 el paso honroso de Suero de Quiñones, uno de los torneos españoles más famosos del medievo, el cual, según dicen, sirvió a Miguel de Cervantes para escribir algún pasaje del Quijote. El campo elijo cerca de la puente que de Órbigo da paso al claro río, entre Astorga y León. Allí valiente reto a todos y aplazo el desafío, por ser el paso de la extraña gente que viene a vuestro reino y señorío a visitar al gran patrón de España, en cuyo nombre emprenderé mi hazaña. Las campanas del famoso reloj del ayuntamiento nos reciben en Astorga. Campanas que coronan el espléndido ático y que son accionadas por dos muñecos maragatos, Juan Zancuda y Colasa, quienes desde el siglo XVIII forman parte del paisaje cotidiano de Astorga, sin haberse retrasado nunca en las constantes citas que les impone el paso del tiempo. Entre la iglesia de Santa María y la capilla de San Esteban está la ventana de las emparedadas vidas, la cual da a una habitación completamente tapiada a piedra, donde se recluía de por vida a mujeres de la mala vida. En la parte alta de la ciudad, sobre los bastiones,
se empinan los dos principales monumentos de Astorga, la catedral y el palacio arzobispal. Construida entre los siglos XV y XVIII, la catedral es una mezcla de diversos estilos arquitectónicos, desde el ábside gótico a las torres barrocas. Su fachada de piedra rosada presenta relieves que muestran escenas de la labor evangélica del apóstol Santiago. Su interior tiene 3 naves góticas, en una de las cuales se destaca el retablo mayor, obra cumbre de Gaspar Becerra. Muy cerca, el Palacio Arzobispal, obra de Gaudí, levantado entre 1889 y 1913. Su estilo es goticista y fue construido con granito berciano y ladrillo vidriado. Desde 1963 está ocupado por el Museo de los Caminos, que guarda una valiosa colección de imágenes del apóstol Santiago y de vírgenes románicas. Astorga es capital de la maragatería, un grupo étnico de origen desconocido, aunque se supone que desciende de la invasión bereber del siglo VIII. Concha Espina, en su célebre novela La Esfinge Maragata, define así a esta tierra. Una región tan triste y tan inútil, sembrada de pueblos estancados y ruines. Llanura esquiva, donde la sangre de la tierra castellana, las frescas amapolas, corre con estéril pesadumbre, como flujo de entrañas infecundas. A la salida de Astorga hasta Bolsán, la naturaleza se embravece y se engalana con raros alardes de hermosuras para subir al Teleno. Tomando la senda de los peregrinos, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y otras poblaciones de nombre sonoro y muerta fisonomía, se aparecen en el páramo con esfinges a través de los medievales caminos de herradura. Y en el trágico umbral de estos pueblos mudos se erguía, como un símbolo de abandono y desolación, la figura dolorosa de la Maragata, en brava intimidad con el trabajo, luchando estoica y ruda contra la invalidez miserable de la tierra. Más adelante, en Foncebadón, a 1500 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto del camino, se yergue la Cruz de Ferro, una cruz de hierro, de sencilla factura pero de gran simbolismo en la región, que señala la frontera entre la maragatería y la comarca del Bierzo. Después de atravesar las montañas, arribamos al Bierzo, a todo este mundo de olvido inolvidable, a decir de Luisa Luengo, una región de paradojas que acoge en su tierra muchos y singulares vestigios de pretéritas edades. Y en el Bierzo su capital, Ponferrada, un vergel natural, un paisaje y un clima que son un alivio para el caminante. Lo primero que atrapa su vista es el imponente castillo de los Templarios, el mayor del noroeste de la península. Está situado en el Cerro Sil y en él se han encontrado restos arqueológicos de la Edad del Hierro hasta la época visigótica. Conserva partes cuyo origen va de los siglos XIII al XVI. En 1486 fue comprado por los reyes católicos para disgregar el señorío de los condes de Lemus. Muy cerca del castillo, el camino pasa frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, llamada así debido a que, en el año 1200, los caballeros templarios encontraron en el hueco de una encina una imagen de la Virgen. Cacabelos, comarca rica en viñedos,
y por supuesto de muy buenos vinos. También rica en leyendas, una de las cuales dio origen a otra novela picaresca, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, escrita por Alonso de Castillo Solórzano en 1631. La novela cuenta la aventura de la madre de Teresa, quien se fue a escondidas con el criado de un canónigo natural de Segovia, de los refinos hijos que esa ciudad cría, hasta llegar a la Cruz de Ferro. En Cacabelos, los peregrinos pueden detenerse en el santuario de la Virgen de la Quinta Angustia, donde no deja de sorprendernos la partida de cartas que juega Jesús Niño con un fraile. Y por otra parte, la propia imagen de la Virgen, desproporcionada con el cuerpo de Jesucristo que reposa en sus brazos. El monasterio de Carracedo fue, hasta mediados del siglo XII, una finca de recreo de Ordoño II. En el siglo XIII se levantó el monasterio, rodeando un palacio real románico. Todavía produce admiración ver en los restos de la sala capitular de la primitiva iglesia un románico perfecto. El gótico y el renacimiento se combinan en la nueva iglesia. Del antiguo claustro solo queda su ala sur, también con gran influencia gótica. El Edén del Bierzo han llamado los peregrinos a Villafranca por ser una zona que ha crecido entre viñedos y árboles frutales. Villafranca del Bierzo debe su nombre a que durante el reinado de Alfonso VI muchos francos y unos monjes cluniacenses se instalaron en esta zona y fundaron un monasterio. Los peregrinos llegaban a la iglesia de Santiago por el Camino Viejo. Este es un templo románico de una sola nave, cuyo altar lo preside la imagen de Santiago peregrino. Aquí yacen los restos del escritor y poeta Enrique Gil y Carrasco, nacido en Villafranca y autor de la novela histórica El Señor del Bembibre, ambientada en la época medieval y ejemplo de la narrativa romántica. Muy cerca del templo está el castillo de los marqueses de Villafranca, cuyos restos, lo mismo que los de San Lorenzo de Brindis, reposan en el panteón del convento de la Anunciada. Este convento fue sede de las terciarias franciscanas. Lo construyó el quinto marqués de Villafranca, virrey de Nápoles, para su hija María de Toledo y Osorio, quien contra los deseos de su padre quiso ser religiosa, debido a lo cual fue encerrada en el castillo de Corullón. Pero María, con la ayuda de sus fieles sirvientas, pudo huir y meterse a monja. Si ese es tu deseo, accedió finalmente el marqués, serás fundadora, y mandó a edificar el magnífico convento de la Anunciada, de evidente estilo italiano. Por la carretera de Ponferrada, casi en los límites de Orense, nos asomamos a un impresionante balcón para contemplar un paisaje insólito. Las Médulas Romanas, un grupo de montañas horadadas de color rojizo y formas caprichosas que hace siglos albergaron cantidades de oro y que los romanos, con el esfuerzo de 60.000 esclavos, arrancaron de sus entrañas. Mojones de sangre rojiza y esclava, en palabras del poeta Luego. Un paisaje que lo podemos comparar con las imágenes que conocemos de la luna. Algunas de estas médulas tienen hasta 20 metros de altura por 10 de anchura. Los romanos arrancaron su riqueza aurífera a base de fuertes corrientes de agua que traían del río Cabrera, a través de 7 canales paralelos con recorridos superiores a los 40 kilómetros. Los restos de las médulas romanas son hoy pétreo testimonio de una gigantesca y atrevida obra de ingeniería hidráulica, del monumento más fabuloso de la ingeniería minera romana.
Más allá de las montañas comienza Galicia. Ya le falta poco al peregrino para alcanzar la etapa final de su viaje, Santiago de Compostela.